Luis Ronaldo Rodríguez, mejor conocido como Lazy Boy, es un peleador mexicano de artes marciales mixtas que tuvo que vender gelatinas y ejercer de albañil para tener dinero para comer y transportarse a los entrenamientos. Cuando decidió viajar a la Ciudad de México en busca de cumplir sus sueños, tuvo que vivir en el gimnasio porque no tenía otro lugar a donde ir, pero toda esa precariedad lo llenó de coraje para salir adelante. También lo hizo por su madre, quien siempre vio por él, luego de que su padre viajara a Estados Unidos y ya no regresara. Las adversidades y los sinsabores lo forjaron, y hoy Lazy Boy es un gran campeón que ha cumplido el sueño de pertenecer a UFC. A continuación en Deportrip te contaremos todo su camino hasta la consolidación en su disciplina, pero antes te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para sumergirte con nosotros por las historias más apasionantes. Ser un morro que andaba vendiendo gelatinas en los camiones, no me gusta abusar de eso, pero es la verdad. No tenía ni un peso para los pasajes del camión, pero Diosito me ha bendecido muchísimo para hoy en día poder compartirles estas palabras y decirles, loco, sí se puede. Nuestro protagonista nació en Chiapas, aunque posteriormente se mudó a Coatzacoalcos, Veracruz. Su madre siempre ha sido una mujer trabajadora, lo sacó adelante luego de que su esposo se fuera a trabajar a Estados Unidos y ya no supieran más de él. A pesar de no tener esa figura paterna, Lazy ha mencionado que tuvo una infancia feliz. Su núcleo familiar también está compuesto por su abuelo, quien es campesino, y en repetidas ocasiones el peleador se ha mostrado muy orgulloso de sus raíces. Llegó a Veracruz a los 8 años de edad, comenzó a estudiar la primaria y desde entonces fue un niño conflictivo. Se agarraba a golpes con compañeritos, como se dice coloquialmente en México, siempre le gustó el trompo. En la secundaria, el jovencito tuvo que tomar una decisión que determinaría su futuro, ir tras su sueño de ser deportista aunque fuera mal pagado y le costara mucho llegar a sus objetivos, o tomar el camino de adentrarse al crimen organizado, pues este había incrementado bastante en Coatzacoalcos. Pero aún con la necesidad económica no buscó el camino fácil. De hecho, ni las carencias lo detuvieron para desear hacer bien las cosas para apoyar a su mamá, quien tanto se sacrificaba por él. Ella era empleada doméstica. En una ocasión alguien la trató mal, la humilló frente a Ronaldo y este comprendió que tenía que salir adelante para que su madre no tuviera que seguir aguantando esos maltratos. Salir de la carencia y el ego por querer ser el mejor peleador lo motivaron a comenzar a entrenar. Entró al amateur, aunque él menciona que eran profesionales, pero les decían amateur para no pagarles. Mi padre se fue a Estados Unidos a cumplir el sueño americano. Admiro mucho a mi madre, ¿sabes? Para mí mi madre es una parte muy importante en mi vida, en mi carrera. Considero a mi madre una heroína. Cuando Lazy Boy debutó profesional ya tenía un historial de 22 peleas. En Veracruz no había liga profesional, pero él decidió entrarle a los combates para acumular experiencia. Incluso en varias entrevistas ha comentado que él tuvo que registrar varias de sus peleas con videos. El joven no paraba de entrenar pues tenía un objetivo fijado. En un momento se dio cuenta de que en Coatzacoalcos estaba en una zona de confort, ya no había compañeros, ya no había con quién entrenar, por eso decidió viajar a la Ciudad de México. Llegó a la capital con 200 pesos en la bolsa, vivía en el gimnasio con una parrillita, ahí entrenaba, comía y dormía. Nunca vio como opción regresar a Veracruz, él estaba convencido de buscar triunfar y se enfocó en conseguirlo. Otra cuestión que tuvo que contrarrestar fue el hecho de tener que vender boletos para sus peleas, pues a él le pagaban por comisión de acuerdo al número de boletos que vendía. En ese momento el peleador mexicano no imaginaba que aquellas personas que pagaron esos boletos para apoyarlo, años más tarde volverían a pagar un boleto para verlo debutar en UFC en la majestuosa Arena Ciudad de México. Se mantuvo enfocado, pelea tras pelea buscando dar lo mejor de sí. Después de 2 años desde su arribo a la ciudad, se proclamó campeón de la liga nacional más importante en ese momento, la JFL. Apenas había tenido 3 peleas en esa liga y en la cuarta ya estaba disputando el título, el cual ganó. Sin embargo, pese al triunfo y pese a consolidarse como el mejor en su peso sobre el octágono, no tenía dinero, un duro golpe para todo su esfuerzo. Una pregunta rondó en su cabeza: ¿qué caso tiene ser el mejor profesional en peso mosca a nivel nacional si esto no me retribuye en dinero? La frustración, molestia y el coraje fueron las sensaciones que se apoderaron de Rodríguez. Desilusionado, tomó la decisión de dejar el MMA, es decir, las artes marciales mixtas, para enrolarse en el box, pues desde el principio su objetivo fue ser un destacado boxeador inspirado en la película Rocky, pues de pequeño observó este filme y le sorprendió la forma en que un deportista podía llegar a sobresalir en varios aspectos de su vida, logrando fama, dinero y ser el mejor en el pugilismo. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie.
Viajó a Guadalajara para entrenar box, pero su profesor enfermó de cáncer y al poco tiempo falleció. Fue algo duro para Lacey, esto lo llevó a tomar otra gran decisión, su regreso a MMA. Lo convocaron a un Grand Prix, el ganador se llevaría 50,000 pesos. De inmediato Ronaldo se mentalizó para salir con la mano en alto, pues necesitaba ese dinero, y de acuerdo a sus planes, lo logró. En la final se impuso con knockout, no solo tuvo una recompensa económica, sino también de reflectores, pues luego de este triunfo lo buscó Lux Fight League, una organización de artes marciales mixtas con mayor proyección para peleadores de México y Latinoamérica. Rodríguez llegó a esta empresa con 10 victorias y una derrota. El debut en su nueva casa se dio el 14 de febrero de 2020 contra el brasileño Dagoberto da Costa. Fue una pelea muy dura, pues el sudamericano tenía fama de someter a todos sus oponentes, pero el mexicano sacó sus mejores recursos y ganó por nocaut en el segundo round. Me siento contento por el resultado. Seguimos trabajando diario en el gimnasio para poderle ganar a Dagoberto. Su corta edad, el ímpetu, su gusto por la pelea y su formación en el barrio lo han llevado a darse el lujo de tener combates fuera de su disciplina o fuera del profesionalismo, pues él ha mencionado en muchas ocasiones que siempre son bienvenidas las invitaciones para agarrarse a golpes. En el terreno amateur ha tenido más de 20 peleas con boxeadores y en una entrevista comentó una anécdota que vivió en Tailandia, pues en dicho país asiático peleó Muay Thai profesional. Esto pasó durante un viaje que hizo sin que su manager supiera. En aquella ocasión el mexicano también ganó por nocaut. No mames. Era yo la pelea estelar, loco. Yo dije, qué mamada hice. Era de Muay Thai profesional, a 5 rounds, güey. No, pues bueno, voy a tener que sacar el jale. Si no, estos güeyes ya no me van a querer entrenar. A huevo, yo vi ese vato, güey, y dije, no, hombre, ¿cómo me va a asustar este perro? Dije yo, si yo soy mexicano. Si tuviéramos que describir a Lacey en una palabra, claramente podemos decir que es entrón, es decir, nunca se raja para pelear, y esa actitud lo ha llevado a ganarse los reflectores tanto del público como de los dueños de las empresas. El 4 de agosto de 2020 fue uno de los competidores en la semana inaugural de la cuarta temporada de la Dana White's Contender Series, con Jerome Rivera como su rival. Sin embargo, perdió la pelea por decisión unánime. Lamentablemente, en el camino se ha encontrado con managers que querían aprovecharse de él o que no le abrían las puertas necesarias, hasta que conoció a su actual representante, quien desde el primer momento lo apoyó, hizo que se olvidara de las preocupaciones por el dinero y se enfocó en entrenar. Su manager sabía del potencial y le abrió la puerta más grande de su carrera, la posibilidad de entrar a UFC. Rodríguez viajó a Las Vegas, donde por un mes hizo el campamento de preparación, pero esto fue un solo trámite, pues él sabía que estaría en las grandes ligas. Tiene una frase muy certera para referirse a esos momentos en que las cosas no salían como esperaba, se prolongaba lo inevitable, pues él siempre confió en que su esfuerzo, dedicación y talento a la hora de pelear lo llevarían a lo más alto. Su última pelea en Lux Fight League fue contra Ángel Rodríguez el 19 de mayo de 2023. Lazy Boy se alzó con la victoria luego de un paro médico en el tercer asalto. Casi un año después, el 24 de febrero de 2024, llegó su tan esperado debut en UFC enfrentando a Denis Bondar, un ucraniano reconocido por ser especialista en el sometimiento. Ambos de pie sobre el octágono intercambiaron patadas y luego el visitante le repitió la dosis. Nuevamente le conectó un golpe, no encontró la manera de llevarlo a una posición de sumisión. Al término del primer round quedaron buenas sensaciones para Rodríguez, quien logró conectar un par de golpes, siempre yendo hacia adelante. Para el segundo asalto, el ucraniano conectó un codazo en el rostro de Lacey, pero este se sacudió como en señal de no pasa nada. En este segundo episodio, la constante fue ver a Bondar buscando los derribes. El mexicano aguantó, estaba mejor dosificado y se veía más entero que el rival. Rodríguez logró ponerle un triángulo sobre la cintura y aunque no llegó el estrangulamiento, en esta posición pudo recetarlo con varios golpes y teniendo el control absoluto. Se esfumaba el segundo round, pero venía un final dramático, pues en los últimos segundos Lacey logró someterlo y justo en el último segundo del capítulo, Bondar hizo la señal de rendición. La Arena Ciudad de México estalló de alegría por ver a su compatriota llevarse la victoria. Un debut soñado en UFC por parte de Rodríguez. Con un estrangulamiento derrotó al especialista en sometimiento. La cereza en el pastel para este gran triunfo fueron sus palabras: me siento bendecido, Dios ha sido muy bueno conmigo. Lo mucho que he trabajado para llegar aquí, vendiendo dulces en las calles, vendiendo boletos. He pasado muchas cosas, estar lejos de mi mamá. He pasado el abandono de mi padre para yo poder cumplir mis sueños. 5 meses a dieta, loco. Ya quiero tacos, vieja. Me las voy a chingar ahorita, loco. Nada más aquí saliendo a la vuelta voy a ir. Eso es lo que quiero, man. Pero aférrate. Vienen cosas bien duras, man. Pero aférrate. Sigue trabajando por tus sueños y lo vas a lograr.
no te rajes. Luego de su gran presentación vendría su segundo combate dentro de UFC. Esta vez Lazy Boy enfrentó a Ozzy Osbourne el 14 de septiembre de 2024. Desde la conferencia previa al combate, los ánimos se encendieron entre el jamaiquino y el azteca. Lo que va a pasar es que te voy a partir la madre, es lo que va a pasar. Pues aquí estoy, Estás en esta cartelera por mí, pendejo. Después de esta pinche pelea te vas de aquí a la... México, chingada madre. ¿Sabe qué es cuenta regresiva? Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. El chapaneco también mostró todo ese coraje sobre el octágono, aunque a decir verdad parecía cuesta arriba, pues al término del primer round dijo que estaba noqueado, como consecuencia de un knockdown provocado por su rival, pero la labor de los Second fue alentarlo, diciéndole sobre la estrategia que debía tomar. Arrancó el segundo asalto y de inmediato Osbourne le conectó otro izquierdazo en el rostro. Cuando Rodríguez intentó derribarlo, el jamaiquino lo contuvo y se lo llevó a la posición de candado, pero Lazy salió del castigo de forma espectacular, para después conseguir una toma de espalda mientras le conectó varios golpes a la cabeza. Luego le colocó un triángulo a la cintura, con lo que el jamaiquino quedó a merced y fue recetado con codazos y golpes certeros. Aunque Osbourne logró salir de esa posición, el dominio por parte del mexicano siguió. Contra todo pronóstico, el mexicano se sobrepuso de aquel golpe que le habían recetado en el primer episodio, el cual lo había dejado seminoqueado. El último minuto del round fue de mucha tensión, pues el mexicano jamás logró ponerse en una posición para buscar la sumisión. Al contrario, Osbourne sacó fuerzas de flaquezas y logró revertir el castigo. Lo que vendría para el tercer episodio sería de alarido, pues ahora el combate se veía muy parejo, por lo que ambos saldrían como auténticas fieras en busca de la victoria. El caribeño volvió a mostrar su velocidad con algunas patadas, pero sin lograr hacerle daño a su rival. Los primeros 2 minutos fueron de mucha concentración, marcando sus distancias, pero ninguno de los dos lograba perjudicar a su oponente. Lazy ejecutó una patada reversible, pero el jamaiquino la esquivó. De pronto la sensación fue de que ambos estaban respetando, pues cada uno sabía que un golpe podría cambiar el rumbo del combate. A falta de minuto y medio para que finalizara el asalto, Osbourne por fin acertó a derribar al mexicano, pero Rodríguez buscaba hacerle una llave al brazo derecho. 1 minuto para el final, los dos sabían que era momento para irse con todo. Sin embargo, el cansancio también se hizo presente. Lazy buscaba someterlo, pero su rival pudo escapar. Hubo un intercambio de golpes y codazos hasta que se consumió el tiempo. Fue una pelea trepidante, la cual se iría a la decisión. Finalmente, los jueces determinaron la victoria para Lazy Boy, quien había demostrado su valor remontando un combate que había comenzado cuesta arriba, pero que con ese empuje y orgullo sacó adelante. Gran victoria para el mexicano. Si sabes pelear, sube la pega bien duro, güey. La experiencia. A lo que ese hijo de su puta pegaba bien duro, güey. Me encanta es partirme el hocico con alguien enfrente, me encanta eso. No me llegó a conectar. O sea, yo solamente desperté y ya estaba en el piso. No me voy a rendir. No voy a dejar que ningún perro me robe mi momento. Este es mi sueño. Yo voy a representar a mi raza porque un mexicano no se raja. A Rodríguez le gustaría regresar al octágono la próxima vez que UFC se presente en la Ciudad de México. El peleador azteca ha mencionado que tiene contrato por 4 peleas y en sus planes está seguir dando lo mejor de él hasta convertirse en el mejor campeón mexicano, pues está convencido de que su trabajo duro y su fe lo llevarán a la cima. La humildad de Lazy y esas ganas de siempre ir para adelante es lo que ha conectado con los aficionados. Además, otro de sus objetivos es poder convertirse en empresario. Su deseo es ganar más dinero para poder apoyar a la gente que está en una situación difícil como en la que él estuvo. Fundó el colectivo Prime, el cual es un gimnasio situado en Veracruz en el que da becas a niños de bajos recursos. De hecho, actualmente hay 2 niños entrenando ahí y ya son campeones panamericanos. Lazy les ha brindado este espacio y el apoyo económico para que sigan firmes en la búsqueda de sus sueños. Una gran muestra de que Ronaldo Rodríguez no solo es muy bueno en el octágono, sino que es una gran persona, orgulloso de su gente y de su país, próximo a convertirse en un referente del deporte mexicano. ¿Qué te pareció este video? ¿De qué otro deportista te gustaría que habláramos? Te leeré en comentarios. Si el video te gustó, te invito a dejar tu pulgar arriba, a suscribirte al canal si aún no lo haces, así como activar la campana de notificaciones para que te enteres de nuestros nuevos contenidos. Hasta la próxima y nos vemos para un nuevo viaje por las apasionantes historias deportivas.